Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. La semana pasada, hermanos, estudiamos el capítulo 21 del verso 17 al verso 22. El tema que estamos estudiando es el mismo encabezado de la Nueva Jerusalén. Hoy estaremos dando el estudio de la Nueva Jerusalén en su parte 3. Hoy continuaremos, hermanos, en el versículo 23 del capítulo 21 del libro de Apocalipsis. La razón de dar estos estudios, hermanos, es la de divulgar de una manera sencilla la palabra de Dios, hacer conocer el mensaje de Dios y ayudar a la iglesia de Dios a profundizar en las verdades bíblicas en tiempos tan complicados, tan inseguros como los que estamos viviendo ahora en estos tiempos, que son principios de dolores. Dice la palabra del Señor que miremos bien cómo andemos, cómo nos conduzcamos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, son muy malos. Así es que lo que estamos haciendo nosotros aquí en esta mañana no solamente es saludar al grupito que está aquí en la iglesia y enseñarle a este grupito, sino que también dar la palabra a aquellos que nos están viendo por medio de la página de Facebook en vivo, ya que estamos viviendo esos tiempos complicados e inseguros. Amén. Ahora, Juan nos describe un cielo nuevo, una tierra nueva y la nueva Jerusalén. Todo ello lo vimos en los primeros dos versículos del capítulo 21. También mencionamos una nueva era que dará comienzo, tal y como vimos, como tuvimos ocasión de leerlo en los versículos 3 al 8. Posteriormente, hermanos, nos adentramos en los versículos 9 al 21, donde pudimos reflexionar sobre la nueva Jerusalén, que es morada eterna de la iglesia, o sea, de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y cuando hablamos de la nueva Jerusalén, estamos hablando de la ciudad de Dios, de la gloria de Dios, para que no, aquellos que nos están viendo por medio de la página de Facebook no vayan a pensar que estamos hablando de la Jerusalén terrenal o estamos hablando de otra ciudad. Estamos hablando de la ciudad de Dios, de la gloria de Dios. Amén. Hoy continuaremos describiendo tan hermoso lugar, porque ese lugar, hermano, debe de ser muy hermoso, más de lo que usted se puede imaginar. Digno para nosotros los creyentes que nos guardamos en el buen testimonio, en la sabiduría y que nos santificamos en la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí se santifican en la presencia del Espíritu Santo? Vamos a repetir, vamos a dar un repaso al verso 22 para así de esa manera continuar el estudio. Amén. Estamos entonces en Apocalipsis capítulo 21, verso 22. En realidad el estudio se desprende desde el verso 23. Dice la palabra del Señor ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no vi en ella templo. ¿Por qué dice? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Amén, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella. ¿De qué? De la gloria de Dios. ¿Y quién más? Y el Cordero. Y el Cordero, Jesucristo, su Hijo. El apóstol Juan describe aquí una característica única de la ciudad de Dios. Única. No habrá en ella ningún templo, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso dice que Él es el templo de ella, de la gloria de Dios. Esta ciudad, hermanos, tiene unas dimensiones muy extensas en forma tridimensional
Es un cubo perfecto, sus medidas son iguales. Anchura, altura y de los lados y de todo, de abajo, de arriba. Es un cubo perfecto. La misma figura que tenía el lugar santísimo, les dije que se me iba a trabar un poquito la lengua. La misma figura que tenía el lugar santísimo en el tabernáculo, indicando con ello que toda la ciudad, toda la gloria de Dios será un lugar santísimo. Ahí no habrá corrupción, ahí no habrá nada que se pueda corromper en lo absoluto. Toda la ciudad será lugar santísimo porque en ella habitará la plenitud del Señor, la plenitud de Dios y todo su esplendor. La presencia de Dios y la presencia de Cristo. La presencia del Cordero, como dice la palabra. Ahora, vamos a desprendernos ahí de ese versículo y vamos a entrar, vamos a viajar sobre el verso 23. Amén. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios, ¿qué hace? La ilumina. ¿Y el Cordero qué hace? Es su lumbrera, la alumbra. Amén. Gloria a Dios. Marcela Pir, Dios te bendiga, hermana. Bienvenida a la Iglesia Iberoamérica. El apóstol Juan, hermanos, añade que la ciudad de Dios no necesita una luz creada por el hombre, por el ser humano, porque Dios es la luz y Él mismo estará en medio de ella, el mismo Dios. O sea, Él será la luz y Él mismo será la luz y estará en medio de ella. El profeta Isaías dijo ahí en el capítulo 60, verso 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Quiero que note tres cosas o tres o cuatro cositas aquí. Déjenme ver cuántas aparecen. Pero dice que el sol nunca más te servirá de luz. ¿Por qué? Porque Dios es la luz. Ni el resplandor de la luna, es porque el resplandor, el que resplandece, el que alumbra, es el Cordero. O sea, el mismo Dios. Recuérdense que estamos hablando del mismo Dios. Cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, es lo mismo. Sino que Jehová será tu luz perpetua. Esa palabra perpetua, perpetuidad o perpetuo significa eternidad, para siempre. O sea, ya no habrá vuelta de nosotros a la tierra. Bueno, eso es lo que creemos. Dios sabe todo mejor que nosotros. Amén. Pero dice que Él será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. El Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Qué tremendo, ¿verdad? Y es que, hermanos, solo cuando vemos las cosas a la luz de Dios, escúchame bien, cuando vemos las cosas a la luz de Dios, las vemos como realmente son. Ahora, vea usted lo que está a su alrededor aquí bajo la luz. Y usted puede describir todo lo que está aquí alrededor de usted. Usted puede ver al hermano cómo viene vestido, el color de camisa que trae, el color de saco, el color de pelo. Usted lo puede ver si tiene canitas, si no tiene canitas, si tiene mucho pelo, si tiene poco pelo. Todo lo puede ver porque está bajo la luz. Un saludo a mi hermana Fausta García, hasta Escuinapa, Sinaloa, Colonia Morelos. Que Dios te bendiga, hermana. Siempre me da gusto verte ahí. Y es así como vemos, hermanos, la gloria de Dios, las cosas en la luz de Dios.
diferente, las vemos como realmente son. Hay un dicho que dice que de noche todo se ve igual. Bueno, es que no lo quiero decir así. De noche todo se ve igual. Usted de noche ve a las personas, no les ve el color de las camisas, no le ve el peinado que traen, no lo ve hasta cuando se presenta la luz. No se puede distinguir de noche. Algunas cosas que nos parecen permisibles en el Señor, ahora hablando en Dios, algunas cosas que nos parecen que son permisibles, hermanos, se tornan en peligrosas cuando se ven a la luz de Dios. Porque no es lo mismo que usted vea algo en la oscuridad a algo en la luz. Entonces, cuando usted ve algo en la oscuridad o entre lo opaco, usted ve aquello como, por ejemplo, imagínese cuando unas cuantas personas no han comprado un carro de noche. Y cuando llegó el día empezaron a verle los defectos, de noche no se los vieron. Entonces, vemos aquí que el hacer cosas en la oscuridad, para nosotros los hijos de Dios, es peligroso. Porque cuando se ven a la luz de Dios, se ve la realidad, se ve la verdad. Por ejemplo, cuando oramos, hermanos, a Dios y le decimos, Señor, ¿me permites que haga esto o lo otro? Y entonces le decimos, sí, Señor, ándale, sí, por favor. E inmediatamente nosotros mismos nos respondemos a la respuesta de Dios y le decimos, gracias, Señor, sabía que me lo ibas a permitir. Hermano, y los ángeles todavía no recibían la oración que usted dio, todavía no se la entregaban al Señor. Y cuando el Señor responde, escúcheme bien, porque eso sucede mucho con nosotros. Cuando el Señor responde a nuestra petición, nosotros ya fuimos y venimos. No sé si usted me está entendiendo, porque los hermanitos que están en la página de Facebook, ellos están entendiendo, ellos están mandando ahí manitas y todo. Hermano, es así. Nosotros nos le adelantamos a Dios. Otros asuntos que parecen ser importantes bajo la luz de Dios pierden su relevancia cuando el Señor las alumbra. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay cosas que usted pensaba, un negocio por ejemplo, hay cosas que usted pensaba que iban a ser buenas y las hace, pero las hizo en su naturaleza. Y de repente cuando se aproximan estas cosas a la luz de Dios, usted se dio cuenta que aquello que hizo no era así. Se ve de otra manera en la luz. Bueno, todo es diferente. Cuando me quedé aquí. Es como cuando una persona, hermanos, está limitada de su vista y va al oculista. Y cuando le pusieron los lentes comenzó a ver lo que no veía. Cosas que no se miraban de la manera que ahora se ven. Cuando miraba las cosas de una manera, ahora las ve de otra manera. En la luz todo se ve claro. De repente, si es la mujer y vio al marido, dice, ¡ay! Se asusta con él. Y esas arrugas, no le veía las arrugas. Ahora ya se las puede ver. Es cierto. Es cierto, cuando uno no puede ver bien, cuando uno tiene la vista borrosa, no se puede ver bien. ¿Sí o no? Es difícil. En la oscuridad, hermanos, lo que parece que es, no es. Y lo que se ve en la luz, así es. O sea, que en su luz nuestra naturaleza se pierde, ya que nuestra naturaleza es como la oscuridad.
Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano, no sé si le estoy hablando en otro idioma, la verdad. Quisiera que usted me estuviera entendiendo, pero ¿sí me está entendiendo? ¿Sí? Hermano, es así. En la oscuridad, les decía, lo voy a repetir porque como que siento que alguien no me está entendiendo, que en la oscuridad lo que parece que es no es, y lo que se ve en la luz así es. O sea, que en su luz nuestra naturaleza se pierde, ya que nuestra naturaleza es como la oscuridad. Esa es la parte que yo quiero que usted me entienda bien, que nuestra naturaleza es como la oscuridad, porque en nuestra naturaleza es donde están todos nuestros errores. Cuando usted hace las cosas en su propia naturaleza, no todo el tiempo le van a funcionar, porque necesitamos la respuesta sobrenatural para que funcione. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre que anda en la oscuridad, ¿sí me está entendiendo? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque está en la oscuridad. Porque para él son, dice, locura. Dentro de la misma iglesia tenemos muchas personas naturales para los cuales muchos milagros que ocurren son locura. Hay gente que se sorprende. Bueno, a mí me causa un poquito de impresión cuando veo personas que se sorprenden mucho por un milagro que Dios hizo. Y está bien, está bien. Más bien es causa de gozo lo que debemos de reaccionar. Porque en realidad, hermano, nuestro Dios es un Dios de milagros. Amén. O sea, si se levanta un paralítico, nuestro Dios es un Dios de milagros. Si resucita un muerto, alguien que ya estaba muerto, nuestro Dios es un Dios de milagros. Que el Espíritu Santo abra nuestra vista espiritual, dice nuestra hermana Marcela Pir. Amén, hermana, amén, amén. Nuestro Dios es un Dios de milagros, entonces no nos pueda causar oh, wow. Yo he escuchado personas, por ejemplo, que platican con otras personas. Por ejemplo, un evangelista que platica de los milagros que Dios hace, y las personas, wow, sí, impresiona. Pero si usted es un cristiano, un creyente que sabe y conoce a Dios, usted conoce que Dios es así. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que hace de lo que no se ve cosas que se vean. Así como formó a Adán y a Eva, así es Dios de esa manera. Amén. Así es que dice que porque para esta gente son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre que entiende lo espiritual, cuando ve un milagro, o cuando le dicen, mira, fíjate que el Señor resucitó un muerto en tal lugar, gloria al Señor, aleluya, amén. Pero si usted dice, wow, ¿a poco sí? No lo puedo creer. Entonces quiere decir que todavía, si no anda en oscuridad, puede ser que esté sobre el atardecer, más o menos por ahí, cuando ya se está casi oscureciendo. Y si usted es espiritual, me está entendiendo. Y para los que no son espirituales todavía, les voy a decir, el que anda en oscuridad es el que anda en pecado, y el que anda entre la tarde y la noche y el día es el que anda tibio. O andas de noche, o andas de día. Pero no se puede caminar en medio de los dos. Amén. Es así, hermano. Es así. Las cosas se hacen visibles cuando se les contempla bajo la luz de Dios. Todo. Dios es el mejor consejero.
Él es el mejor guía. Dios nunca falla. Dios nunca se equivoca, hermanos, porque Él es la luz del mundo. Él es quien nos alumbra. Amén. Aleluya. Entonces, la nueva Jerusalén, la luz, el mismo Dios es la luz ahí. Por eso los que andan en la oscuridad tropiezan, hermanos. No hay persona que ande en la oscuridad o semi-oscuridad al atardecer que no tropiece. Ya mire, cuando está comenzando a oscurecer, ya las cosas se comienzan a perder. La persona que va a pecar, la persona busca siempre lo oscuro, busca siempre las partes donde no se ven, para esconderse, porque la oscuridad oculta. Por eso a los brujos, sus prácticas se les llama ocultismo, porque lo hacen en la oscuridad y ocultan. Entonces, cuando una persona que anda en la oscuridad tropieza y los que buscan en la oscuridad no encuentran. Cabe mencionar a aquellas personas, hermanos, que están llenas de dificultades. Personas que están en la oscuridad y que en vez de ir a buscar la salida en Jesús, que es la luz, la buscan en las tinieblas del diablo. Buscan a los brujos, a los adivinos, a los hechiceros, a los encantadores. Y al último, cuando ya nada les funciona, es que buscan la luz de Jesús. Y no está mal, está bien. Pero mientras tanto, hermano, se perdieron las bendiciones de a tiempo y las venimos a recibir. Venimos a recibir las bendiciones tardías. El hombre que es prudente recibe las bendiciones antes de tiempo o a tiempo. Ahorita les voy a explicar esto. Ahorita les voy a explicar esto un poquito mejor porque quería explicarle algo de allá de arriba, de lo que le mencioné en este mismo párrafo. Hermano, cuando las personas están pasando por dificultades o problemas, cuando hablábamos sobre la oscuridad de las personas que andan en la oscuridad, cuando hay gente que está sufriendo, por ejemplo, padres que tienen hijos en pandillas, que son drogadictos, que son alcohólicos, o ellos mismos, a veces las esposas, los esposos, las madres, los hijos, van con los hechiceros, van de la oscuridad a la oscuridad. Entonces, cuando alguien busca algo en la oscuridad, ¿qué encuentra? Lo que va a encontrar son cosas peores. Van a ser cosas peores. ¿Por qué van a encontrar cosas peores? ¿Por qué? Porque en la oscuridad lo único que puede hacer es que se va a tropezar, se va a golpear, va a caer un pozo y se puede morir en la oscuridad. Se va a encontrar cosas peores. Eso es lo que pasa cuando una persona va y busca con un brujo, con una bruja, con un hechicero, con un adivino, con un encantador. Va de la oscuridad a la oscuridad. Y lo último que buscan es a Dios, como les decía. Y no está mal, está bien. Pero mientras tanto, se perdieron muchas bendiciones. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque les decía que se vienen a recibir luego las bendiciones tardías. La palabra del Señor habla, me parece que es en el libro de Santiago, de Pedro, sobre la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y las tres son buenas. La lluvia temprana es como para prevenir, la de tiempo es para afirmar, y la tardía es como para, final de cuentas, darle un poquito de resistencia a los árboles, a las matas que dan el fruto. Pero en este caso, hermanos, el hombre prudente, que significa la palabra prudencia, prevenir, el hombre que es prudente, este hombre puede recibir bendiciones antes de tiempo, temprano.
porque está previniendo. Y en el caso de recibir las bendiciones a tiempo, también estamos en un buen lugar. Aquí lo malo es recibirlas fuera de tiempo, no fuera de tiempo, sino tarde. ¿Por qué es que se retrasan las bendiciones de los hijos de Dios? Por la desobediencia. Porque hay cosas que ocurrieron que nunca debieron de haber ocurrido. Yo no sé si usted me está entendiendo, ¿no? ¿Así me estoy explicando bien? Hay cosas que ocurrieron que nunca debieron de haber ocurrido. Para que me entienda mejor, hay cosas que pasaron, hay situaciones que pasaron difíciles, duras, que nunca debieron de haber pasado, que pasaron solamente por la desobediencia. Porque en vez de buscar de las tinieblas a la luz, de arrimarse a ser alumbrado, se fue más adentro de la oscuridad. Cuando se va más adentro de la oscuridad, es ahí donde hay fieras peligrosas que atacan en la oscuridad. En la selva se puede ver eso. Los animales, hay un tipo de leopardo, me parece, no estoy seguro, que ve en la oscuridad y atacan en la oscuridad. Y para ellos es lo más fácil. ¿Por qué? Porque todos los otros animales que puedan andar por ahí no ven. Entonces, cuando caen sobre su presa, nomás caen, agarran y cenan. Así es que yo no sé cuándo quiera las bendiciones. ¿Las quiere antes de tiempo, a tiempo o ya tarde? ¿Cuándo las quiere? Por lo menos a tiempo, ¿verdad? Por lo menos a tiempo. Pero nadie las quiere tarde. Pero para recibirlas a tiempo, hay que buscar a tiempo. Cuando digo buscar a tiempo, ¿a qué me refiero? ¿Alguien de apellido Vázquez ahí? Dios te bendiga. Dice amén. Hermano Adolfo Gómez de la Torre dice, bendiciones, hermanos. Hermano, el hombre, el ser humano, debe siempre de procurar de estar cerca de la luz. ¿Qué dice el Salmo 91? Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay que habitar, hay que acercarse a Dios para poder recibir las bendiciones de Dios. Una persona, mira hermano, una persona que está cerca de donde hay bendición, ¿qué va a recibir? ¿Por qué? Porque no hay otra cosa más que bendición. Entonces lo que va a recibir es bendición. Y una persona que está cerca donde hay pura maldad y no hay nada bueno, ¿qué es lo que va a recibir? Va a recibir cosas, maldición, porque ese es el antónimo de bendición. Así es que eso es lo que dice la palabra del Señor, que el cordero es su lumbrera. Diga conmigo, el cordero es su lumbrera. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero en la nueva creación, hermano, Él será tanto la luz física como la espiritual. Ya lo habíamos mencionado. Ahora, en el párrafo de Apocalipsis dice que el Cordero es su lumbrera, y en Juan 8:12 dice que Él es la luz. Él es el que alumbra. En el Antiguo Testamento,
Perdón, en el antiguo tabernáculo había un candelero de oro, el cual tenía un profundo significado simbólico que representaba a Jesucristo. Recordemos que en los 2 primeros capítulos de Apocalipsis vimos que se simboliza el testimonio de Dios. Las primeras iglesias en la tierra, mediante los 7 candeleros, capítulo 1 de Apocalipsis, verso 12, verso 20, capítulo 2, verso 1 al 5, capítulo 11, verso 4. En la Nueva Jerusalén, hermanos, Jesucristo será el candelero de oro. Su luz dará una luz única. Yo no sé cuántos de ustedes quieren estar ahí. Su luz será una luz única. Y yo quiero estar ahí, créamelo, de verdad. ¿Sabe? Mire, yo no sé cómo va evolucionando su vida espiritual. Y suena evolucionando como hablar sobre la evolución de lo que creen los ateos, ¿no? Pero no, evolucionando es como crecer, creciendo, o como de qué otra manera alguien que me lo pueda, avanzando, mejorando, viendo las cosas desde un lugar más alto, o podemos decir con una vista panorámica más clara. Viéndolo de esa manera, hermano, uno cada día que pasa, el creyente, el Hijo de Dios, va adquiriendo una mayor seguridad de su salvación, del cielo. A mí me ayuda mucho preparar los estudios porque esto me trae más convicción en el conocimiento de la palabra. Cuando estoy conociendo la palabra, me trae más convicción a mi vida, porque al momento de que yo estoy estudiando la palabra, estoy estudiando y como yo creo en lo que estoy estudiando y creo en la palabra de Dios, creo que lo que estoy estudiando y lo que estoy compartiendo, yo lo voy a recibir. Yo lo estoy creyendo. De como yo lo estoy creyendo, yo sé, eso cada vez me trae más convicción. De repente dice la palabra del Señor que si usted se cree que está bien, si usted se cree que está seguro, cuídese de no caer. Por eso la palabra procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Hay que procurar con diligencia presentarse delante de Dios aprobado. Mire, hermano, por ejemplo, yo siento que si, por ejemplo, Cristo viene ahora y yo me voy con Él, o sea, yo siento la seguridad y yo me veo en la gloria de Dios. Yo no me veo en el infierno. Yo me veo en la gloria de Dios. Entonces, para un cristiano, para un creyente, es muy importante que se vea en la gloria de Dios. O sea, es algo que usted dice, como por ejemplo, cuando usted dice, yo tengo mucha fe y voy a orar por un trabajo y sé que mañana voy a conseguir trabajo, y usted ora y va y tiene su fe es tan convincente que va y le dan un trabajo. Y entonces bien testifica, hermanos, oré por un trabajo y yo dije que mañana iba a conseguir un trabajo porque el Señor está conmigo, el Señor me va a ayudar y el Señor me ayudó y ahora tengo un trabajo. Usted estaba seguro, tenía la convicción. Así es como el creyente, el Hijo de Dios, tiene la convicción y la seguridad de que si Cristo viene, yo me voy con Él ahora. ¿Por qué? ¿Por qué viene esta convicción? ¿De dónde surge? ¿De dónde nace? De la fidelidad, de la santidad. De que usted tiene una buena relación con Dios y usted sabe cómo está su vida espiritual. Si usted le pide perdón a Dios todas las noches, si usted todas las mañanas que se levanta se dispone para que el Señor le ayude y lo guíe y lo prepare para el siguiente día. Hermano, usted lo sabe. Entonces usted sabe su comportamiento, usted sabe lo que habla, lo que no habla, cómo trata a las personas, cómo no las trata. Usted sabe qué es lo que hace y qué es lo que no hace. O sea, y repito esta palabra, qué es lo que hace, porque podemos hacer cosas buenas y también podemos desobedecer a Dios y no hacerlas. O sea, ¿qué no hace? Entonces, hay pecado a veces también por no hacer lo que Dios te manda hacer. Creo que sí me entendió, ¿verdad? Y así es. Verso 24 dice: hermana
Spear dice madurando espiritualmente. Amén, hermana. Creo que ese debería haber sido el tema, madurando. Y arribita también hay otra palabra que dice ahí, Velázquez, que no alcanzo a ver el nombre, madurando, dice también. O sea que es madurar, esto es un proceso de crecimiento espiritual. Amén, hermanos. Porque el hombre natural, ¿cómo ha de discernir las cosas? ¿Cómo las va a ver? El hombre natural está todavía en la oscuridad, hace las cosas por su propia cuenta y todo lo que hace se lo acredita a él mismo porque es natural. Pero el hombre espiritual no. El hombre espiritual le da gracias a Dios por todo. Es el hombre que ha madurado, es el hombre que ha crecido. Verso 24 dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Sí dije bien? A ver, hermana Silvia, diga usted lo que yo no dije bien. Estaba leyendo yo otro versículo. Bueno, entonces yo estoy bien, ¿verdad? Lo voy a leer una vez más. Dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. El apóstol Juan, hermanos, nos menciona las naciones. Diga conmigo, naciones. Naciones. Él nos menciona las naciones que hubieran sido salvas. ¿A qué naciones se está refiriendo? Bueno, el griego original dice literalmente pueblos. Las personas salvas de todas las naciones y grupos étnicos habitarán en la luz del cielo. O sea, cuando estaba leyendo esta nota, habla de algo que trae un poquito de confusión, que yo no quise poner esta nota acá para no confundir. Porque de repente va a haber preguntas, entonces ¿dónde vamos a estar? ¿En el cielo o en la tierra? Porque de repente hay notas por estudiosos que yo no sé en qué doctrina ellos están. Y de repente se ve como que si ellos piensan que van a vivir en el paraíso de la tierra. Y no son de ninguna manera creyentes, no son testigos de Jehová. Son personas estudiosos que, más bien que no dice su denominación, pero cuando uno de estos estudiosos habla sobre esto, habla como que si todas estas naciones y grupos étnicos habitaremos en la luz del cielo, pero como que si estamos en la tierra, en una tierra nueva, regenerada, incorruptible, y que Dios estará, como que no vamos a estar con Dios y como que Dios desde allá nos va a alumbrar a nosotros hasta la tierra. Entonces, para mí eso solo trae confusión al pueblo, ¿sí o no? Entonces, yo no lo creo así de esa manera, porque el Señor le dice a aquella persona que estaba al lado de él en la cruz, al malhechor, de hecho dice, hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Y hay algunos eruditos, personas que tienen tanto conocimiento, que dicen, pero es que el paraíso es esto y está en este lugar. Entonces siempre se... ¿A dónde es que se iba a llevar el Señor a este malhechor? Entonces, ¿dónde está el Señor? En el paraíso. En el paraíso. Entonces, la gloria es de Dios. Porque el Señor no está en otro lugar. Llámese como se llame. Si el Señor está ahí, yo quiero estar ahí. Ahora, hermanos, el Señor nos manda a usted y a mí a predicar las buenas nuevas. Y es ahí donde hay, de repente que hay holgazanería, flojera. No queremos salir a evangelizar cuando el Señor nos manda a hacerlo, predicar la palabra del Señor.
Ese es nuestro trabajo. Y al perdido manda que se convierta y sea bautizado para que no sea condenado. De hecho, en el libro de Romanos capítulo 10 dice que ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿O cómo creerán si no hay quien les predique? Marcos capítulo 16 verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por tanto, vuelve a repetir la palabra ir. Diga conmigo ir. Esta palabra es una ordenanza. Un saludo a Sayeni Robles hasta Mexicali. Guadalupe García, saludos, dice. Gloria a Dios. Hermana Guadalupita, Dios le bendiga. Hermano, dice la palabra ir, o sea, Dios está ordenando, no está diciendo, ¿quieres ir? Como hijos de Dios, nosotros debemos de obedecer a Dios a esta palabra que está escrita, son las mismas palabras de Dios. Yo no sé si su Biblia le marca ahí letras rojas o no, pero estas son palabras de Dios. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Mateo 28, 19. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente en el nombre de Jesucristo, hermano, porque ese fue una ordenanza a Pedro, al apóstol Pedro, porque Pedro le estaba predicando al pueblo judío, a aquellos que habían rechazado al Señor Jesús. Entonces el Señor, a Pedro se le ordena que vaya y bautice a aquellos en el nombre de Jesús, para que así aquellas personas se bautizaran en el nombre de aquel en el cual habían rechazado, para comprobar así de esa manera si ellos verdaderamente se habían convertido. Entonces, pero el Señor con palabras y letras rojas aquí dice que nosotros debemos de ir haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo que estuvo en la tierra, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, dice, y en el Espíritu Santo que ahora está con nosotros. Entonces, el Señor, por eso estamos bautizados, en el cual vamos a ir a su presencia, en el cual se hizo hombre para venir y darnos ejemplo y modelarnos y morir por nosotros, dar su vida por nosotros, y en el cual Él dejó aquí para que ahora nos guíe. Dice que porque el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad. Por eso es necesario, mire hermano, el Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros ahora. Ahora a veces nosotros decimos, Jesús está pasando por aquí. No, Jesús ya pasó por aquí. Jesús está, dice la palabra del Señor, a la diestra del Padre. Quien está aquí con nosotros es su Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Ese es quien está aquí con nosotros. Pero Jesús estuvo con nosotros y dio su vida por nosotros y hizo su trabajo, y ahora después de ahí viene por nosotros en las nubes y no va a venir hasta la tierra, quedará allá en las nubes, y el Espíritu Santo que está aquí con nosotros nos llevará en ese viaje a la Nueva Jerusalén, a la gloria de Dios. Amén. Entonces dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he ¿qué? Mandado. O sea, es una orden, mandado, ordenado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. Vuelve la ordenanza, id, y enseñándoles que guarden
los mandamientos. Amén. Para poder ir al cielo, hermano, necesitamos guardar. No necesitamos una escalera grande y otra chiquita. Necesitamos, hermanos, guardar los mandamientos. Les decía el otro día precisamente de eso, ¿no? Que hay personas que así es como quieren llegar a la gloria, o sea, así describen que van a llegar a la gloria. La canción esa que dice yo en el mundo, que una escalera grande y otra chiquita. El mundo se imagina que para llegar a la gloria así podrán llegar. También acerca, y eso a lo mejor sacan esa canción de cuando Jacob, ¿verdad? Que dice que ángeles subían y bajaban, ¿verdad? Como en escaleras, ¿verdad? Pero también hay otra canción de un artista muy famoso, muy viejito que ya falleció, que decía también que quién sabe a dónde irán los muertos, quién sabe a dónde irán. El mundo no sabe a dónde van los muertos. El mundo no sabe, el mundo está confundido. ¿Usted sabe eso? Nosotros sabemos que vamos a la gloria de Dios si caminamos bien con Dios, y si no caminamos bien sabemos que vamos al infierno. O sea, sabemos que hay dos caminos. La palabra de Dios no habla más de dos caminos. No habla de un limbo, no habla de un purgatorio. Usted ha visto en la palabra de Dios el nombre de purgatorio. En cambio hay personas que sí lo malinterpretan. Por ejemplo, cuando entran en las escrituras sobre, por ejemplo, Lucas capítulo 16, donde habla del rico y Lázaro, el seno de Abraham y de lugares de espera y todo eso. Pero no, hermano, no hay purgatorio, no hay limbo como en el cual vayamos a esperar. Aquí, desde que el Señor resucitó, bueno, desde antes, pero para nosotros que nos corresponde el Nuevo Testamento, hay solamente dos caminos. Camino ancho, un camino angosto. Dice el libro de los Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay mucha confusión, hermano. Se presenta una muchachita cristiana ante un público con un sacerdote. No sé si usted ya lo vio por ahí. Y ella dice que es cristiana, pero que ella no entiende que se casó con un muchacho de la iglesia tradicional. Y ella está diciendo que no entiende por qué es que se tienen que bautizar los niños desde pequeños, y que todavía no estaban casados y se querían casar, y el muchacho se quería casar por la iglesia tradicional, lo cual dice, yo no tengo ningún problema con casarme así, pero el problema es que quiere o sea, le exigían la iglesia que se bautizara. Dice, ¿por qué me voy a bautizar si yo ya estoy bautizada? Pero al final de cuentas terminó creyendo lo que esta persona le dijo que era, y le sacó por ahí citas que en lo absoluto no tenían nada que ver. Le sacó sobre la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, cuando cruzaron el mar, y cuando dice, es que ahí dice que todos fueron bautizados en el mar y en la nube, niños y grandes. ¿Qué tiene? Y yo dejé un comentario ahí. Porque ahí, hermano, entonces, ¿por qué bautizan puros niños y no grandes? Si se bautizan niños y grandes, entonces, pero en cambio, la palabra de Dios respalda la presentación de niños. El mismo Señor Jesucristo fue bautizado. Digo, fue aparte de ser bautizado de grande, Él lo bautizó Juan el Bautista de grande, en el río Jordán, y fue presentado de pequeño. O sea, ese es el ejemplo que tenemos nosotros en la Biblia. Y bueno, cuando uno se acerca, un ejemplo de la oscuridad y de buscar en la oscuridad, lo que va a encontrar es más oscuridad. Amén. Eso así es. Ahora, hermano, vamos al verso 25. Sus puertas, ¿qué dice? Nunca serán cerradas de día. ¿Por qué? Pues ahí no habrá noche. Pues ahí no habrá noche. ¿Por qué?
Porque el Señor es el mismo templo de la gloria de Dios. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Claro, hermano, pues no habrá necesidad de cerrar las puertas, puesto que ya los ladrones todos estarán en el lago de fuego para ese tiempo. Ya no habrá maldad. Ahí no habrá maldad, no habrá quien pueda llegar y meterse. Acuérdense que hablamos de que en la gloria de Dios hay 12 puertas, 3 en cada lado. 3, 3, 3 y 3. Son 12 puertas. Y dice que cada puerta es una perla. Alabado sea el Señor. Allá no habrá corrupción, dice Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No. ¿Sí? ¿Le entendió el versículo? Habla de esta creación. Se refiere a los creyentes que seremos liberados de la esclavitud de corrupción. Y no habla de corrupción política. No habla solo de la corrupción política, porque aquí nosotros vamos a ser liberados de la corrupción política. Vamos a ser liberados del pecado. Sino que también habla de que vamos a ser liberados de la enfermedad. O sea que allá no habrá más enfermedad. Porque también las enfermedades corrompen, ¿sí o no? También las enfermedades destruyen. Igual como las cosas materiales se envejecen y se acaban. Todo eso es corrupción. Pero allá no habrá política, hermanos. Allá no habrá enfermedad. Allá dice la palabra de Dios que tendremos fuerzas como las águilas. Grandes y maravillosas son tus obras. Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Verso 26 y verso 27. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella, ¿qué? Ninguna cosa inmunda. Escúchame, hermanos que están ahí por medio de la página de Facebook en vivo. No entrará ahí ninguna cosa inmunda o que hace abominación o ningún mentiroso. Y mentira, dice la palabra. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, aquí nos está describiendo quiénes son los que no van a entrar. Y fuera de ahí, los que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, es uno de los libros del Señor, en los cuales nuestros nombres están ahí. La palabra aclara, hermanos, que ahí no entrará cosa inmunda o que hace abominación y mentira. A esto lo describe muy bien, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Estos que vamos a mencionar aquí no van a entrar. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, no les hierres. Ni los fornicarios, escúchame bien, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ahora, esta palabra de afeminados no es lo mismo que homosexual, porque también la palabra habla de los homosexuales. Hay personas afeminadas que les gusta sencillamente, no son homosexuales, sino que les gusta ser muy delicados en su manera de vestir e imitar a las mujeres. Solo imitarlas.
y viven así. Y yo he podido ver, después de que he aprendido que son diferentes, he aprendido a ver esos dos tipos de personas. Porque conozco personas así, que se visten así y que no se les sabe absolutamente nada. Y que usted puede pensar que puede hacer. Y hay personas que son homosexuales. O sea, entonces dice aquí que, dice la palabra del Señor, que ni los afeminados. Ahora, ni los que se echan con varones. O sea, ya está hablando del hombre que se mete en una relación sexual con un homosexual. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. O sea, es que hay gente que dice, la Biblia no habla de los borrachos. A ver, ¿dónde dice la Biblia de los borrachos? A ver, dígame. Y como muchos cristianos no leen la Biblia, en una ocasión me llamó uno, antes de yo ser pastor. Hermano, dígame dónde está esta palabra, porque yo era líder de los varones y pensaban que yo conocía toda la Biblia. Y ahí estoy. Y en ese tiempo todavía no había mucho eso, ni le entendía yo mucho a la tecnología para buscar de perdido el versículo ahí. Y luego yo trabajando todavía, o sea, no tenía el tiempo suficiente para hacerlo. Y es que mira, estoy ahorita aquí en el trabajo y estoy hablando con un compañero de trabajo y me está preguntando esto y esto y esto, y bendito Dios, y luego todavía para que debata. Hermano, y hay ocasiones en las cuales le preguntan y dice usted, no, pues, sí es cierto, no dice, pero yo sé que no es bueno tomar. De todas maneras no es bueno. Y uno se la averigua de otra manera. Pero aquí dice la palabra que los borrachos no irán al cielo. Ni los maldicientes. ¿Quiénes son los maldicientes? Los que maldicen. Ni los estafadores. Dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando hablamos sobre quienes no irán, estos son inmundos, abominables y mentirosos. Gálatas, capítulo 5, verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, lascivia, y vuelve a mencionar idolatría, hechicerías, enemistades, que esto, hermano, ocurre todos los días con todas las personas de todo el mundo, en todas las religiones, sectas y denominaciones. La enemistad. Hay en las iglesias están llenas de personas enemistadas con los hermanos de la misma iglesia. ¿Sí o no? Y es muy necesario el hablar de esto, o sea, de hacer un pequeño paréntesis y hablar de esto, porque es muy necesario, hermano, que eso pare, que eso termine, que eso deje de ocurrir. Una persona que está llegando a la iglesia y está enemistado con un montón de hermanos, o por lo menos con uno, suficiente. Esta persona ya es considerada inmunda, ya es considerada abominable, ya es considerada hasta mentirosa, porque si es capaz de hacer una cosa, es capaz de hacerlas todas. Hay pastores que usted es muy, ¿cómo se dice? Muy no exagerado, sino que se me fue la palabra esa. No, posiblemente como que no tenga yo mucha misericordia con los hermanos y a uno por una cosa que haga ya le he hecho encima a las otras dos, ¿no? Pero es que así es, hermano. El que es capaz de hacer una cosa es capaz de hacer la otra. ¿Qué provoca una mentira? Otra mentira. ¿Y la otra mentira? Así es el pecador. El pecador
una vez que hace una cosa, igual se le hace fácil hacer la otra, que tampoco está bien. Entonces dice la palabra aquí, enemistades, pleitos. Estas personas no están calificadas para ir al cielo. Celos. ¿Hay celos? ¿Ocurren celos entre los matrimonios? Hay mucho celo. Entre amistades hay celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. ¿Usted sabe qué es la herejía? Es cambiar la fe verdadera por la mentira y otras cosas. Pero esto es lo más rápido, así que nos da a entender y nos abre un panorama completo. Envidias. ¿Hay gente envidiosa? Pues esa gente, hermanos, entra en esa categoría de abominables. ¿Y cuál era la otra palabra? Inmundos. Y las menciono porque es necesario recalcarlas, porque eso se está practicando todos los días con la mayoría de las personas. Envidias, homicidios. Cuando dice homicidios, ¿a qué se refiere? Muertes, asesinatos, crímenes. ¿Sabe, hermano? Últimamente me he enfocado en ver la parte de las cosas de la maldad que está ocurriendo en el mundo. La perversidad del hombre, la criminalidad que hay, que tenemos, la perversidad del hombre. Qué tan grande está, qué tan fuerte está. Cómo hay personas que se atreven a matar a una jovencita, a un niño, a una niña, a abusar de ellos. Cómo hay personas que entran en esa categoría de que no tienen absolutamente ningún tipo de sentimiento o nada de eso. Mire, que claro, todas esas personas vienen de la violencia, vienen de padres violentos, de padres que son drogadictos, vienen de barrios donde se ha movido mucho la pandilla, la droga, la drogadicción y todo eso. Entonces, hay muchos padres que siendo criminales están creando hijos que son criminales también. Por eso, hermano, es de la oscuridad a la oscuridad y más a la oscuridad. ¿Sabe? Usted está caminando con Dios en las cosas de Dios, en la fe que es en Cristo Jesús, y usted está trayendo a sus hijos a esta vida. Una vida de paz, una vida de seguridad, una vida donde al menos que, como dice Proverbios capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Al menos sabemos que si se llegan a apartar de viejos van a reconocer y van a regresar. Pero ahí van a estar porque lo que tú sembraste, Isaí, tiene que dar fruto. Tiene que nacer. La semilla tiene que brotar. Es así, es algo que no tiene vuelta de hoja, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, está hablando el apóstol Pablo, no soy yo, hermano, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no habrá oportunidad para que ellos puedan participar de la gloria de Dios, de la nueva Jerusalén, de la cual estamos hablando aquí en este estudio. Amén. Alabado sea el Señor. Estos son los inmundos, abominables y mentirosos que no califican para eso. Así es que, hermanos, en las iglesias también hay ese tipo de personas. Hay que procurar de exhortarlos para que no se vayan a ir al infierno. Amén. Ahora, hermano, no solo eso, porque la Biblia también señala a estos
a estas personas, pero al recorrer de la Biblia nos encontramos también que abominable es también todo aquel que le da la espalda a Dios. Por ejemplo, el que se avergüenza del Evangelio, el que se justifica por las obras, el que justifica la introducción de las costumbres mundanas dentro de la iglesia. Santiago las llama almas adúlteras y el adulterio es abominación a Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. Y Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero también dice, hermanos, que allí entrarán, a la gloria de Dios, entrarán solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y eso es lo que me da la paz a mí. Amén. Que no es como muchos dicen, que somos como los animales, que la vida se acaba cuando uno muere. No, yo tengo una esperanza, que después de la muerte hay vida, aunque se escuche controversial. Todo lo que es voluntad de Dios es controversial para el hombre. Cuando Dios dice perdona, ¿y por qué voy a perdonar si me hizo tanto daño? ¿Sí o no? Entonces, todo lo que es voluntad de Dios es controversial para el hombre. Todo. ¿Y cómo es que Dios puede bendecir a estas personas? Y mira, hizo esto. Es controversial. Dice que los que caminemos en su voluntad, los que nos portemos bien, los que vamos a entrar a la gloria de Dios, estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y para estar inscritos ahí, hermanos, ¿qué necesitamos? Bueno, Primera de Pedro dice como hijos obedientes. Diga conmigo, necesitamos ser obedientes. No os conforméis, diga conmigo, no debemos de ser conformistas. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, cuando uno está en el pecado y comete pecados, cuando uno está en la ignorancia, pero ahora que ya venimos a Cristo, ya no estamos en su ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo. El Señor llamó a toda persona, todos los que son convertidos ahora, todos los que están aquí en la iglesia, el Señor los llamó. Dice, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Él nos llamó a ser santos, y no solamente en algunas cosas, hermanos, sino que en toda vuestra manera de vivir. Por eso yo no estoy de acuerdo que hay personas que se justifican todavía y se dicen ser de Dios, y bien espirituales, y son ministros, y se justifican todavía en las cosas del mundo, y justifican a otros, y juzgan a muchos. No estoy de acuerdo. Completamente se lo digo, y bíblicamente respaldado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, también yo creo que conforme a su palabra, el mismo Señor no está de acuerdo con eso. Pero hay personas que se aferran
Y no, pero es que debería de ser así. Debería, pero no es. ¿Y qué quieres que haga? Ese es Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero debemos de tener mucho cuidado, porque no piense que por un pecadito pequeño Dios lo va a justificar. Más bien, Dios va a ser su juez en ese pecadito pequeño. Ese pecadito, esa mentirita blanca que se le llama así de esa manera, esa mentirita lo desvía de la gloria de Dios al infierno. ¿Sí me entendió? Así es que dice que debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Toda. Un mal pensamiento, bueno, es aceptable que vienen malos pensamientos a la mente, pero para eso está Jesucristo, su abogado, que dice que tenemos a Cristo por abogado. Señor, perdóname. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al juicio ahí, que el Señor me perdone. Llévale mi caso al Señor ahí, que el Señor lo trate. Perdóname, Señor. Porque escrito está. Mire lo que dice la palabra, aclara y dice, porque escrito está. Esta palabra de porque escrito está tiene un peso fuerte. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esto es lo que se necesita para estar en la nueva Jerusalén, hermano. Amén. Aleluya. Hemos terminado nuestro estudio. ¿Y sabe que todavía no acabamos con el tema de la Nueva Jerusalén? Todavía nos falta 1 o 2 estudios más. Porque a mí no me gusta ir carrereado. Me gusta ir despacio. Porque despacio se ven las cosas mejor. Hay un límite de velocidad. Y en el límite de velocidad, cuando usted va, cuando escuche bien, la velocidad marcada en las carreteras está hecha así de esa manera para que usted pueda tener visibilidad y pueda ir seguro. Por eso siempre cuando usted va por las carreteras le dicen, respete las señales. ¿Verdad, Luis? Respete las señales. Porque si usted respeta las señales, usted va a ir seguro. Aquí en la Biblia, respete las señales. Si usted respeta las señales de la Biblia, usted va a estar seguro.